Ok. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Su servidor, para los que no me conocen, soy Horacio Francisco Arganis Juárez. Y pues es ahora sí que voy a dar una conferencia, una pequeña conferencia, clase académica. Hablaré un poquito de mi currículum. Aquí hay una nota curricular de esta conferencia que se llama Cristo y Krishna, estudio comparativo de dos avataras. En sánscrito significa encarnaciones de Dios, o sea, teofanías en la historia. Dice, el doctor Horacio Francisco Arganis es licenciado en Letras Españolas por la UADC. Fui graduado con la medalla honorífica de al mérito universitario por parte de la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades aquí en la UADC. Entonces, ¿cómo se llama? Aparte, bueno, he recibido varios reconocimientos académicos, algunos, ¿verdad? Digamos, un buen bonche de diplomas, de reconocimientos, y he elaborado en instituciones académicas de filosofía, he dado cursos, incluso he sido inaugurador y fundador y realizador de congresos nacionales e internacionales de ciencias sociales, humanidades y así, en general. También autor de varios libros académicos y sí, hemos recibido algunas apreciaciones por la academia aquí en Saltillo y en otras partes. Podía sacar mi medalla y podía poner aquí un montón de, ¿verdad? Y apreciaciones por el nivel académico. Graduado por eso con la medalla por promedio, por mi alto promedio académico. Bueno, lo digo esto porque el tema que voy a tocar, muchas personas, o hay personas, lamentablemente, que, como vamos a leer, que precisamente vamos a hablar de eso, personas que a veces desinforman a la sociedad en general, las quieren confundir porque y no y ellos toman luego la bandera, la camiseta y la bandera de ser de la ciencia, de las ciencias, de los campos diferentes de las ciencias, se dice incluso así, ¿no? O algunos no tienen esos, o toman eso porque leyeron algún libro de algún militante ateo, ateísmo militante se les llama, que desinforman más ahora con la libertad de expresión que dan las redes sociales, ¿verdad? Que la libertad, entonces también existe el derecho de libertad de hacer una aclaración científica de esos temas tan importantes, en especial cuando hablamos de figuras tan importantes de la historia. Ajá, muy bien. Y aquí dice, ¿no? Obtuvo una maestría en teología Vaishnava por IBCH, Instituto Bhaktivedanta de Ciencias Humanidades, instituto registrado oficialmente, ¿verdad? Notariado, registrado, dado de alta en la Secretaría de Relaciones Exteriores del país, de la Ciudad de México, con convenio de validación con el Bhaktivedanta College de Bélgica, confirmado de validación y de intercambio para estudios científicos de la teología Vaishnava, estudios académicos, ¿verdad? Históricos, todo lo que implica la teología Vaishnava y la cultura de Krishna. Y actualmente lo estamos reactivando, ¿verdad? Para otra vez volver. Y aparte también, bueno, y obtuve el doctorado en filosofía de la historia aplicada al estudio de la religión y filosofía de Krishna de la India, ¿verdad? Por la Universidad Internacional Euroamericana. Esta universidad era un consorcio de universidades, tanto de toda Latinoamérica, de muchas universidades de Latinoamérica, incluyendo muchas de México, aprobada por el convenio Andrés Cabello para revalidación en todos los países latinos, ¿verdad? Y además, en países de Europa, como fue Bélgica y España, que también eran parte de ese consorcio. Ahí hicimos la tesis, una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India. Mira, aquí está la tesis, editada por la Editorial Académica Española. Lo estoy presentando esto porque quiero dejar bien claro este tema. No estamos hablando y esta fue revisada por dos
sinodales de la UADC. El fallecido, descanse en paz, doctor Francisco Esquivel Reyes, postdoctorado en estudios de ciencia y filósofo muy destacado, y también por la Universidad Autónoma de Coahuila, y también el doctor Jaime Torres Mendoza, que también catedrático eminente de la Universidad de Facultad de Educación, Ciencias, Educación y Humanidades, e incluso también es el profesor en la Universidad de Matemáticas de la materia llamada Taller de Tesis e Investigación, y también profesor de la Escuela de Artes Plásticas, Facultad de la UADC, profesor, ¿verdad? También de esta área. Es una persona con buenos logros académicos, reconoció también y recibió galardones, ¿verdad? Como el doctorado honoris causa por academias académicas, o sea, a nivel mundial. Ellos fueron los que revisaron mi tesis, ellos dos, y el doctor, también el doctor Jesús Santos González, que fue el máximo rector y fundador de los fundadores y máximo rector de la Universidad Internacional Americana, quienes revisaron mi tesis, la aprobaron y la fue presentada en la universidad, en la facultad de, ¿cómo se llama? De Ciencias, Educación y Humanidades de la ADC, 1910, fue presentada allí ante mi sinodal, en fin, y el nivel además ha sido recibida en varias universidades como la Facultad de Ciencias Sociales, de Historia, de aquí de la UADC, y también en la, ¿cómo se llama? Ha sido puesta está sido publicada por la Universidad Académica, la Editorial Académica Española, y ha sido difundida por toda Europa, Latinoamérica, en fin, he recibido apreciaciones también de varias universidades y académicos destacados, doctorados, me han felicitado por mi trabajo, el rigor del trabajo, porque deconstruye un paradigma y establece la búsqueda más acertada sobre la historia de Krishna, la India, todo eso. Bueno, el tema que me concierne ahorita, ¿verdad? Es este librito pequeño que escribí que se llama, está en el fondo, Cristo y Krishna, estudio comparativo de dos avatars o encarnaciones de Dios en la historia. Bueno, para eso vamos a darle lectura al libro. Voy a ponerme mis lentes de lectura. Me gusta más usar lentes de lectura. Muchas gracias. Me van a perdonar. Muy bien. Y luego vamos a hacer unas pequeñas. Es un libro muy interesante que trata varios temas que empiezan a. Voy a leerles la presentación, ahí lo dice. Este ha sido uno de los temas más discutidos e investigados en las comunidades eruditas de los estudios de las religiones. Pues así como es Cristo para 2.7 billones de cristianos, Krishna es para 1.7 billones de hinduistas, o sea, en todo el mundo, ya no nada más en India. Pero ¿cuáles fueron sus semejanzas? ¿Cuáles fueron sus milagros, vida y enseñanzas comparables? ¿Cuándo fue el año preciso de sus vidas? En este escrito encontrará la información. Aquí vemos, entonces aquí voy a hablar algunos temas y voy a entrar especialmente a las comparaciones, porque en la primera parte es una introducción con antecedentes, luego viene un estudio con las comparaciones erróneas que han presentado precisamente los movimientos ateístas, grupos, los predicadores, voceros del ateísmo militante, y luego un estudio de las diferencias, como esto al menos establece su metodología, que para una comparación es muy importante, ¿cómo se llama? Presentar también las diferencias, y luego ya vienen las comparaciones, ¿sí? En fin, entonces voy a hablar ahorita más bien de las comparaciones y leer el estatus de Krishna, ¿verdad? Y Cristo, para que usted, y los antecedentes sí los voy a leer todos, ¿sí? Vamos a tener aquí, vamos a empezar a leer para que ustedes escuchen esta conferencia que espero les sirva a todas las personas interesadas, tanto de toda fe y religión, porque yo también escribí un libro muy interesante que se llama Krishna and Indological Studies. Es un libro editado por la editorial, ¿cómo se llama editorial? La misma rama académica, pero de Alemania, la Lumber Editorial, que edita también en Alemania. En inglés lo edité, es de la matriz de la Académica Española. Dice así:
Dice, ya en la actualidad, con los avances en los medios de comunicación, todos han oído hablar de estas grandes figuras que han marcado la historia de la humanidad. Aunque anteriormente este tema ha sido uno de los más discutidos e investigados en las comunidades eruditas de los estudios de las religiones. Quiero explicarle porque ahorita muchos así jovencitos y personas que pues, no sé, ¿verdad? Tienen algún problema, no sé, tiene otro tipo, es otro tema que se estudia como el psicoanálisis del ateísmo y otras personas que han porque leo un librito de un ateo o una página de ateísmo que se ha vuelto, que podemos hablar en mi libro Aventuras en la Trascendencia. Me pongo a hacer una serie de discusiones precisamente en la rama académica que se llama Filosofía de las Religiones, donde precisamente entramos en el tema de cómo la academia ahora habla que la ciencia per se desde Kant para acá, antes la ciencia, su filosofía era creacionista, dualista, y del todo el positivismo de Kant, que también se volvió una religión secular, de hecho abierta, no tenía iglesias y todo, fue la filosofía de la ciencia, se volvieron agnósticos, pero ellos, el agnosticismo es muy diferente del ateísmo, o sea, el agnosticismo dice que los temas religiosos, metafísicos, el sí, Dios, todos, aunque pueden ser verdad, no hay manera de demostrarlos empíricamente para esa idea, filosofía, por lo tanto pertenecen al área de la fe y que es muy respetable, ¿verdad? Para los valores, están pero no es el objetivo de la ciencia investigar ahí. Esto tiene un contexto histórico, es el siglo XIX, siglo de las luces, el siglo de la secularización, la desacralización de la humanidad y del mundo y del universo, que es otro tema filosófico de discusión muy interesante. Bueno, pero el punto aquí es que esa es la filosofía de la ciencia. El ateísmo, al contrario, el ateísmo dice que ellos son un Dios omnisciente, que ya han comprobado que ¿cómo se llama? Para ellos creen que han comprobado que no existe Dios y hablan de imagínense, vamos a empezar con este punto nada más. Hasta el agnosticismo argumenta eso. Y uno de los padres uno de los grandes filósofos de la ciencia, como fue Karl Popper, cuestionó ese punto muy interesante. Si hablamos que no hay un ser omnisciente, creador inteligente detrás del universo, con toda la organización del universo, y decimos que no hay un ser que es omnisciente, o sea, que tiene capacidad de abarcar toda ¿cómo se llama? La existencia y conocimiento de toda la existencia, eso significa que los seres humanos tampoco tenemos eso. Y es obvio, físicamente, empíricamente hablando, o sea, ningún ser humano puede ir al fin del universo y ver qué hay más allá. Ningún ser humano puede ni siquiera ir al inicio del universo y ver cómo se creó el universo. Eso solamente son hipótesis, suposiciones, conjeturas, pero nadie tiene ese poder. Muy apenas y se fue a la luna y se ha cuestionado mucho eso también. Y en fin, no hemos llegado a otros planetas todavía, a un satélite, no a otros planetas. En fin, o sea, ¿qué decir más? No tenemos la capacidad de viajar para otra estrella, mucho menos ir a los confines del universo. Y lo que observamos con los telescopios es una mini fracción del universo, que existe la materia invisible, la materia oscura. En fin, hay muchas cosas que dicen los físicos teóricos, que es pura teoría. Ningún ser humano puede decir no existe Dios porque tendría que ser omnisciente él, o solo que él sea Dios, porque hay muchas cosas que no podemos conocer y eso entre ellas puede estar Dios, o sea, entonces no podemos, eso Karl Popper, fue un filósofo de la ciencia, lo estableció que esa proposición no es ni siquiera manera de comprobarla empíricamente, ¿no? Es una postura meramente de fe negativa. Es un tema que luego podemos hablar, ¿no? Que tiene otras cuestiones psicosociales y eso es una cosa, ¿no? Para el estudio de las religiones hay instituciones de científicos sociales que estudian esto, ¿no? Y también científicos de arqueología física, como por ejemplo arqueólogos, etcétera, que son, por ejemplo, Harvard tiene el Departamento de Estudios de Religiones, ¿sí? Como el doctor André Razene, que escribió en el prefacio del libro Vaishnava, Arqueología en Vaishnava Tradition, ¿no? Es un libro hecho por un devoto llamado Satyaras, un devoto de Krishna, un seguidor de Krishna, que es erudito, y ahí viene la introducción por él, ¿no? Y habla como es Krishna, una figura histórica, etc. O sea, ahí es donde se saca, o en Oxford tienen el Instituto de Estudios Hindúes, ¿sí? De estudios así hay, las universidades tienen instituciones de científicos, academias que estudian eso. No es que cualquiera acá
porque leí un libro de Rius, el Manual del Ateo Perfecto, y un libro de así de puro sarcasmo y burla y cinismo y cáustico, o leí a alguien así, ya tiene la facultad, ya está facultado, ya tiene el poder de hablar y opinar de lo que no sabe. O nada más porque leyó un poquillo, leyó una tesis, pero aún así la reniega y está, o sea, un personaje así desilusionado por la vida espiritual, no sé, esas personas no tienen derecho a hablar. Es más, ni siquiera un físico teórico, aunque tenga un premio Nobel, no puede hablar de ese tema porque la física teórica estudia solamente lo físico, no debe estudiar los temas metafísicos. Es el primer punto epistémico del que parte ¿cómo se llama? La ciencia, el positivismo o el estudio, digamos, lo que se llama el principio de demostración, que tiene que ser empírico. Entonces, hablar de cosas metafísicas es para la teología y la filosofía ontológica o la filosofía primaria, no es de la física. Entonces, el físico que habla así es una persona que incurre en una falacia de false authority fallace. O sea, en latín quiere decir un sofisma de autoridad falsa. No tiene por qué meterse en ese tema. El tema de él es la física, no el tema espiritual. Pero bueno, vamos a seguir hablando, ¿sí? Bueno, aquí sí, dice así. Sin embargo, para el veredicto de la historia natural que sostiene la ciencia moderna, ok, dice, muy bien. Aunque anteriormente este tema ha sido uno de los más discutidos e investigados en las comunidades eruditas de los estudios de las religiones, pues así como es Cristo para 2.7 billones de cristianos, Krishna es para 1.7 billones de hinduistas. Sin embargo, para el veredicto de la historia natural que sostiene la ciencia moderna, fueron tan solo unos simples seres humanos, convertidos en deidades por sus seguidores, y sus milagros son tan solo mitos y leyendas. Esa es la visión agnosticista. Confróntese Rodolf Bullmann, 1970, Albert Schweitzer, 1967, Larry Hurtado, 2015. Son académicos, ¿sí? Veamos unos ejemplos. No conozco a un académico de prestigio que dude de la historicidad de Jesús, dice Eric Meyer, arqueólogo y profesor emérito. Hace siglos que debaten los detalles, pero nadie que sea serio duda que es un personaje histórico. Romey, en el 2017, 37. Luego lee la bibliografía. El estudioso Rodolfo Otto dictaminó. Rudolf Otto, en alemán, Rudolf Otto, él es el padre de una disciplina científica que se llama fenomenología de la religión. Él fue el creador de fue un científico social que estudió las religiones y escribió un libro muy bonito que se llama Hinduismo, Hinduismo, la religión de India, una religión de gracia. Y otro libro muy interesante sobre unos comentarios, el del Bhagavad Gita, el análisis del Bhagavad Gita. Y es en esta cita que dice así. Fíjese lo que dice. Veamos unos ejemplos. Dice, Rodolfo Otto, que Krishna fue una personalidad histórica es un hecho ampliamente indudable. Otto, 1939. Sin embargo, encontramos también que un buen número de especialistas han podido apreciar la trascendencia de ambas figuras divinas, como lo refleja el pensamiento de Hans Kuhn. El doctor Hans Kuhn fue un sacerdote, teólogo, un gran doctorado y maestro de teología de Turinga, una universidad muy famosa en Italia y alemán, que él abogaba por el respeto y la ética mundial de todas las religiones. Él estudió mucho y él dice así, miren, lo que él fue una persona muy, muy respetable, estudió muy seriamente todas las religiones y fue disidente un poco de la iglesia católica en algunos puntos, pero en este no, porque la iglesia también respeta todas las religiones, eso ya desde el Concilio Vaticano II, que respeta las otras religiones. Dice, y como Krishna es un héroe religioso divino en el poema épico Mahabharata, encarnación de Vishnu Krishna, en forma similar del Espíritu Santo es Cristo, mensajero de la Bhagavad Gita Krishna y de los Evangelios Cristo, tan personaje histórico Krishna como Cristo, tan verdaderos dioses ambos. O sea, aquí, por ejemplo, a diferencia del punto de vista meramente agnosticista naturalista, hay académicos piadosos, ¿verdad?, que aprenden o aprecian la trascendencia de estas figuras, ¿no? O sea, así es, así la divinidad de ellos. Ok, Kavak Page, quien fungió como director de Indología en el Colegio de México en 1965, escribió, es necesario comprender el significado del Señor Krishna. En la literatura védica de la India se considera a Vishnu como el Dios supremo, mediante cuyo poder existe orden y estabilidad en la naturaleza
y a quien se le adora con espíritu de devoción amorosa, o sea, bhakti. Se entiende que de vez en cuando él se encarna total o parcialmente a fin de ayudar a la humanidad. El Señor Krishna es la forma original y completa de Vishnu. El Señor Krishna nació en una prisión y mostraba desde el principio señales de ser un niño extraordinariamente brillante. Sin embargo, el aspecto más importante de su personalidad surgió cuando en el campo de la batalla de Kurukshetra, un lugar a unos 160 kilómetros de Delhi, él habló las palabras del Bhagavad Gita a su amigo y discípulo Arjuna. Aquel santo discurso hablado en no más de 30 minutos aún inspira y despierta el espíritu de millones de personas en la India. Durante los últimos 5.000 años, el Señor Krishna ha sido una poderosa fuente de guía. Bapes 1975. Fíjense, el doctor Thomas J. Hopkins, un doctor de Yale, de la Universidad de Yale, en el tema, o sea, es uno de los más grandes especialistas en el tema, el doctor Hawkins. Ahorita voy a mostrar el libro donde dijo esta cita. Así lo traje, aquí está. Es un libro también que se llama Hare Krishna, Hare Krishna. Five distinct scholars speak of Hare Krishna movement. Es muy interesante este trabajo, es un trabajo académico, hecho editado también por otro doctor, otro especialista en estudios de religión. Ahí eso en esta parte afirma esto, y en otros de sus libros, muchos de sus libros, de hecho acaba de dar una conferencia no hace mucho, unos años atrás, en el Centro de Estudios de Religiones de Harvard, sobre precisamente el movimiento de Krishna en Occidente, cómo llegó y todo eso. Ahí es donde digo, se discuten eso, o sea, son las autoridades que dicen, que investigan con rigor científico todos esos temas, de las ciencias sociales, de la historia, todo eso. Fíjese lo que dijo así, dice, el doctor dice así: a partir de una estricta y firme postura histórica académica. ¿Por qué decimos académico? Académico, sobre todo en el inglés se utiliza el científico físico, se le llama más científico, y a los científicos en las áreas de ciencias sociales se les llama scholar, por lo general, o bien que son científicos en áreas sociales, pero son físicos, pero son sumamente sabios, conocen muy tanto su tema, se vuelven autoridades por tanto conocimiento que tienen, que dominan la materia. ¿Sí? Dice, a partir de una estricta y firme postura histórica académica, Krishna, quien aparece en el Bhagavad Gita, es el príncipe Krishna del Mahabharata. Krishna, el príncipe histórico y cochero de Arjuna. ¿Sí? Hopkins et al. 1983, página 114. Dice, y luego dijo en otro de sus libros, que se llama Hinduismo, dice, Hinduismo. Krishna ha sido revelado como el Señor Supremo, identificado como el Brahman Védico y Purusha y la forma universal de Vishnu. Él es la culminación de todas las formas religiosas de los Vedas. Hawking, 1971, página 94. Muy interesante esta apreciación de un científico social que dice que Krishna es así reconocido porque él es cristiano, de hecho, pero es muy, muy científico en sus estudios. Dice también, el Papa Juan Pablo II en una visita a Nairobi dijo, eso para que vean nuestros amigos también de otra religión católica: ah, sí, he escuchado acerca de Krishna. Krishna es grandioso. Verdaderamente siento mucho placer. Entiendo algo acerca de los profundos conceptos filosóficos que sustentan en la India y los aprecio. Wojtyla, 1982, página 26. De hecho, en el siglo XX, varios teólogos cristianos han recorrido este estudio comparativo, como Rodolfo Otto, John Frey Parrinder, William Blanchard, John Plott, entre otros. Al respecto, John Rosner, catedrático especializado en la historia clásica antigua, cuyo interés histórico se ha centrado en las religiones del mundo arcaico, aseveró sobre este asunto: hemos de conocer las creencias y tradiciones culturales y espirituales de otra gente, pero ha de hacerse de tal manera que ayude a comprender que desde el punto de vista teológico, si uno es cristiano, Dios se ha revelado a través de las gentes o pueblos del mundo, y no solamente a los judíos o cristianos. No podemos permitirnos el lujo de centrarnos en nuestras diferencias y utilizarlas como máscaras o ídolos con los cuales atacar a otras personas o pueblos, generalmente por razones de fondo político, económico, social, que no tienen nada que ver con la auténtica espiritualidad. Ya no se puede afirmar que los valores de todos aquellos que han crecido fuera de nuestra cultura estén equivocados. Este tipo de pensamiento lleva a la destrucción del mundo. Rosner, 1991, página 33. Este es un profesor y aparte
Eso para que digo, para que nuestros hermanos cristianos se den cuenta de todo este tema. Bueno, para que todos estén. Ok, dice. Así, el objetivo de este tratado consiste en invitar a los lectores a asomarse por esta ventana, a manera de que sirva de información, pues hemos desenterrado lagunas que han creado fuertes controversias y que pocas veces se ventilan, con los que cada quien se formará su propio criterio. Pues la idea es motivar el diálogo, la comprensión y conciliar en la visión de unidad detrás de la diversidad que el Ser Supremo ha manifestado en la historia, apreciando las cosas que nos unen como seres divinos y no las que nos diferencian como seres carnales. Por lo que ese tratado presenta las comparaciones erróneas que han surgido. Luego, para crear un balance, mostrar el estudio de diferencias de ambas figuras. Posteriormente, la exposición de comparaciones para terminar con unas propuestas en las conclusiones. Vamos a leer comparaciones erróneas. Este tema es muy importante para todos. Dice así. Ahora bien, es relevante informar que han existido tentativas ilegítimas por algunos partidarios que tiempo atrás han divulgado comparaciones virulentas y muy desinformadas sobre ambos. Estos son dos grupos. El primero los constituyen algunos negacionistas del ateísmo militante. Desafortunadamente, tales autores, quienes casi no tienen preparación en estudios de religión, historia o lenguajes antiguos, pueden ser bastante categóricos al afirmar que el cristianismo plagió a las religiones antiguas cuando construían las narraciones acerca de Jesús. Esta idea se encuentra en documentales como Religious de Bill Bayer, El Dios que no estaba allí de Brian Fleming, Say Gaze, la película de Peter Joseph, lo mismo que en publicaciones como Los Hijos de Dios, La conspiración Cristo y Cristo en Egipto, La conexión Horus Jesús de Dorothy M. Murdoch alias Acharya S. Todos estos discursos promueven con odio la idea del mito al culto solar. Buena parte de esas entelequias se originaron en los escritos de dos aficionados de la cultura egipcia, llamados Geoffrey Higgins en 1972 y Gerald Massey de 1929 a 1907. Ambos escribieron ampliamente sobre la idea del Cristo copiado. Afirmaban un paralelo tras otro entre Jesús y otros personajes de las culturas precristianas, especulando que los escritores evangélicos tomaron prestados los relatos de la antigüedad. Los eruditos en la actualidad reconocen que este enfoque está fundamentalmente desorientado, pues no solo se desasocia de la realidad histórica, sino que tristemente casi todos los supuestos paralelos que presentaron están llenos de desinformación, como por ejemplo que Krishna fue crucificado, nació de una virgen cuando fue el octavo hijo, nació el 25 de diciembre y un largo etcétera de datos falsos, al igual que entre los otros personajes. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Vamos a seguir. Voy a mover un poquito la cámara para que no me tape tanto la luz que está saliendo el sol aquí. A ver, vamos a ponerla un poquito así. Ya está. Ya creo que ya hace más sombrita. Ahí está ya. Espero que ya sombrita. Un poquito, ¿verdad? No hace mucha, pero ahí está. Estoy poniendo, ahí está ya. Bueno, aunque sea un poquito, no mucho. En fin. Bueno, vamos a seguir leyendo. No importa que me va bien o yo o no. El imagen, el sonido es lo mejor. Muy bien. El otro extremo lo crearon los orientalistas, quienes eran cristianos recalcitrantes de 1700 a 1900 DC, aunque ahora son los padres de la indología. No obstante, fueron los primeros en confeccionar desinformaciones en su afán de destruir la fe de los hindúes y convertirlos. Una de las hipótesis que se extendió y recibió una aceptación exaltada entre los ámbitos de la historia universal fue la denominada Borrowing. Este enunciaba que Krishna, los textos que datan su vida, su doctrina, era una derivación del cristianismo, por lo que tenían que ser posteriores. En 1932, Peyori fue uno de los primeros en clamar que el nombre sánscrito Krishna provenía del griego Christos. Por su parte, Albrecht Weber hizo un estudio comparativo del nacimiento divino de ambos, Cristo y Krishna.
También señaló la conexión de los nombres y el concepto de encarnación o avatar, sosteniendo que eran extraídos del cristianismo. F. Lorenzer formuló su tesis sobre un estudio del Bhagavad Gita y el Nuevo Testamento, considerando que la armonía entre ambos clásicos no se debía a que el Gita fue un derivado. Edward Hawking, en su ensayo titulado Cristo en India, presupone un concepto divergente a la hipótesis, ya que opinaba que Krishna fue un dios tribal, pero con la llegada del cristianismo en los primeros siglos de la era, él adquirió un significado de divinidad suprema. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos y documentales mostraron la invalidez de tales conjeturas, con Frontes Cerros en 1969. En contradicción a Georgi, el conde Constantino Volney, hasta 1820 vio, fue uno de los primeros en sostener que el nombre Cristo se deriva de Krishna, citado en Pick, Diccionario de Religiones, 1986, página 320. August Barr, quien era cristiano, retó a Weaver, clamando que la tradición de Krishna antefechaba al cristianismo. Leistein y también Richard Gere refutaron la idea derivacionista, apelando al historiador griego Megástenes, quien da evidencia testificando que Krishna vivió 138 generaciones de reyes antes que Alejandro el Grande, en la época de la helenización. Alan Dalkis, quien fue a principio borrowinista, admitió que Gere destruyó la teoría de Weaver de una vez y por todas. El profesor J. Stahl escribió: yo sé que la devoción de Krishna es antigua y nunca ha sido influenciada por el cristianismo. Stahl, 1930. Para concluir, tal fraude fue rechazado en el ámbito académico en la primera década del siglo XX. En realidad, no existe ninguna prueba ni literaria ni arqueológica que compruebe que alguna de las dos tradiciones haya copiado de la otra, aunque las dataciones tardías de las obras de la vida de Krishna se hicieron bajo esta obsoleta óptica Borrowing. Y de hecho existen eruditos que no han podido superar este condicionamiento cultural y se resisten con pasión a aceptar la antigüedad de los textos hagiográficos de Krishna, como el Harivansa, el Vishnu Purana y Bhagavata, y los condenan. Un segundito, vamos a ver. Los condenan a fechas del 5 al 9 después de Cristo. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupcióncita aquí para tapar la luz con una cortinita más para que podamos seguir. Aquí va. Permítame un segundito, pausa grabación. Bueno, es que seguimos aquí con la grabación. Dijimos que hay personas que se resisten, que el Bagatán es nuevo, ¿no? De hecho, quiero comentarles que ese fue mi trabajo de tesis para el máster, que era, empecé en la licenciatura con el proyecto y lo terminé para máster, lo sé. Y le he mandado a varios académicos los resúmenes de la tesis, y gracias a esto y lo edité un journal de ciencias sociales que es hecho por la Universidad de Stanford y alumnos y profesores de la Universidad de Stanford que lo hacen este journal de ciencias sociales, y lo he mandado en varios espacios académicos, y ya muchos, no, vaya, muchos me han felicitado y varios profesores ya han escrito que el Bhagavatam sí es antiguo. Sí, muy interesante. Es un logro que me ha permitido el destino, la vida, lograr, ¿verdad? Así es muy bueno esto. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir así. Pero otros expertos, donde se incluye el autor, han demostrado que la antigüedad de estos textos es muy anterior al cristianismo y todavía no se ha llegado a un veredicto unánime de la antigüedad, como lo confesó uno de los más prominentes sustentadores de estas dataciones tardías, Van Buitenen. La aseveración de que el Bhagavatam tiene su origen en el sur de la India, con los Alvars para el siglo IX después de Cristo, está sujeta a debate. La fecha exacta, dice el profesor Bauteri, del Bhagavad Purana aún no se ha establecido, ni insisto, sin compromiso, sobre el origen en el sur del texto. Bauteri, 1996. O sea, porque hay unos que escriben, sí, el Bhagavatam es posterior al cristianismo, y así hablando de eso, ¿no? Pero el mismo, y Bauteri fue de los, digamos, que soporta esta idea, pero él reconoce que no hay pruebas todavía de que así sea, que todavía no se ha establecido. Así es. También Ludo Rucher es otro profesor muy destacado, otro gran profesor muy destacado académico, dijo, es que un libro se llama Los Puranas, dice así. Precisó que los investigadores no han podido llegar a un acuerdo claro sobre la fecha del Bhagavatam. Rucher, 1986. Dice, vamos a poner aquí. Especialista.
Wilson y Colebrook en el siglo XIII después de Cristo, pero ya fue rechazada esa. Dasagupta, 11 después de Cristo. Charman y Buchanan y otros, 9 a 10 después de Cristo. Ingalls, Hopkins, Pargirter, 9 después de Cristo. Eliot, Harsa y otros, quinto después de Cristo. Tagore y Krishnamurti, 4 y quinto después de Cristo. Daxitar, 3 después de Cristo. David Hudson, del cuarto antes de Cristo al séptimo después de Cristo. R.N. Bias, del 9 al 10 antes de Cristo. Kedarnath data del 2000 antes de Cristo. Gokale del 3000 antes de Cristo y P. Bartak del 50 siglos antes de Cristo. Siglo 50 o 5000 antes de Cristo. Confrontes Argani 2014, que es mi tesis. Bueno, entonces voy a hablar ya las comparaciones, porque en las diferencias de mi ensayo se habla más que las comparaciones, porque pues así se debe hacer, ¿verdad? En un estudio académico. Y este librito me lo han apreciado muchos teólogos cristianos, me han escrito muchos expertos en religiones, les ha gustado. Vamos a ver las comparaciones, ¿sí? Dice así, comparaciones. Se podía encontrar más diferencias, aunque considero que estas son las relevantes. Pero pasaremos a las comparaciones más visibles. Ambos tuvieron una concepción inmaculada y milagrosa, ¿sí? Krishna, su padre apareció, se reveló en su corazón de su padre y de ahí pasó a su madre. Su padre no tocó a su madre. Eso es también así como el caso de Jesús. En ambos se celebra su nacimiento a la medianoche. Hubo estrellas que señalaban sus misiones y nacimientos divinos. En el caso de Krishna fue Rohini, Aldebaran. Ambos fueron el objeto de odio y persecución de tiranos como Herodes y el rey Kansa, quienes los quisieron matar y mandaron a masacrar a los niños inocentes después del nacimiento de estos. Ambos tuvieron que huir y esconderse de la persecución de los tiranos, Cristo en Egipto y Krishna en Gokula. Ambos se enfrentaron a demonios, el caso de Cristo, que se le apareció como serpiente, y en Krishna, y otros que le expulsó, otros demonios que le expulsó, ¿verdad? De la gente poseída. Y a Krishna, uno se le apareció como una gran serpiente y a través de diversos animales y personajes malignos. Ambos hicieron milagros de curar mujeres jorobadas, resucitar fallecidos. Los casos de Jesús son conocidos y Krishna resucita a los vaqueritos envenenados por la serpiente Kalilla, y al hijo de su maestro, que lo trae también de la muerte. Ambos lavaron los pies de sus seguidores devotos. Ambos tuvieron una transfiguración divina, el caso de Krishna al mostrar su forma universal ante Arjuna, etc. Y otras formas así parecidas. Y otros casos sí que manifestó su forma universal. Sus enseñanzas fueron teístas, centradas en el amor de Dios sobre todo. Ambos sostuvieron la eternidad del alma, por lo que el mundo material es temporal, por lo que el real y máximo valor está en el cielo espiritual, la morada de Dios y no en este mundo. La meta de la vida es regresar con Dios a través de seguir los mandamientos del Dharma y así ser digno de entrar de nuevo en el reino de Dios. Aquí es una cita de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Pues, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Mateo 19:34. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro estará también vuestro corazón. Lucas 23:42-43. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, fue al ladrón cuando estaba a punto de partir, ¿no? Le dijo uno de ellos, estaban crucificados, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando llegues a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, el día que murió. Muy interesante esto. Ambos marcaron la historia con eras calendáricas que han servido para contar los años. Cristo la era actual, global, y Krishna la era de Kali Yuga, que sigue rigiendo los cálculos astronómicos y astrológicos del mismo Yotir, del sistema Yotir y Panchanga de la India. O sea, los calendarios de la India todavía siguen basados en esta era de Kali Yuga y todo el conteo astronómico así.
Ambos tuvieron una muerte sobrenatural. Krishna aparentemente fue fechado. Ah, ambos tuvieron una muerte trascendental, sobrenatural. Krishna aparentemente fue flechado en su pie y después de dar muchas instrucciones se reveló como Dios, como así, e hizo su ascensión en su cuerpo espiritual. Cristo fue crucificado y enterrado e hizo su resurrección y luego de días su ascensión al cielo en su cuerpo glorificado. Al morir ambos hubo oscuridad y vientos como temblores de tierra. No matarás incluye a los animales. Las enseñanzas de Krishna de vegetarianismo son explícitas. Voy a poner el micrófono aquí para darle vuelta a la página. Ok. Déjeme ponerme los lentes porque aquí están, que sí, para leer bien. Ahora sí, perdón. Dice, dice así. Las enseñanzas de Krishna del vegetarianismo son explícitas como una gran virtud. No obstante, aunque en los 4 evangelios Cristo no toca mucho el tema, mas existen referencias en los códices del Mar Muerto. En el famoso Evangelio de la Paz, traducido por Edmund Bardus Shekeli, 1905 a 1979, filólogo doctorado en filosofía, fíjense, por la Universidad de París y otros grados en la Universidad de Viena, en Leipzig y Leipzig. Fue profesor en filosofía y psicología experimental en la Universidad Boila de Coloxuar, ahora en CIU, se llama CIUI, en Rumania. En dicho texto, Cristo concuerda con las enseñanzas védicas de Cristo. Vamos a ver lo que dijo ahí, lo que se dice ese texto. Y Jesús continuó, Dios ordenó a vuestros antepasados, no matarás, pero su corazón estaba endurecido y mataron. Entonces Moisés deseó que por lo menos no matasen hombres y les permitió matar a los animales. Y entonces el corazón de vuestros antepasados se endureció más aún y mataron a hombres y animales por igual. Mas yo os digo, no matéis ni a hombres ni a animales, ni siquiera el alimento que lleváis a vuestra boca. Pues así, pues si coméis alimento vivo, él mismo os vivificará. Pero si matáis a vuestro alimento, la comida muerta os matará también. Pues la vida solo viene de la vida y la muerte viene siempre de la muerte. Porque todo cuanto mata vuestros alimentos, mata también vuestros cuerpos. Y todo cuanto mata vuestro cuerpo, también mata vuestras almas. Y vuestros cuerpos se convierten en lo que son vuestros alimentos, igual que vuestros espíritus se convierten en lo que son vuestros pensamientos. Pues en verdad os digo, vivís solo del fuego de la vida y no preparéis vuestros alimentos con el fuego de la muerte, que mata vuestros alimentos, vuestros cuerpos y también vuestras almas. Ese es el Evangelio de la Paz. Esto también fue confirmado por los estudios del padre Mariano Casciani, párroco de la Iglesia Romana de San Juan de los Florentinos, teólogo, filósofo y exégeta biblista y prelado, Monseñor Casciani, 1928 al 2007. Gozó del aprecio de varios papas y en particular de Pablo VI, quien comprobó que Jesús y los apóstoles eran vegetarianos, y esto lo sustenta con muchas referencias de los autores de la iglesia primitiva, quienes dan testimonio que los apóstoles Jesús, como también los primeros cristianos, no comían carne, sino que eran vegetarianos en su obra en el Arca de Noé, 1990. Ese fue un gran eminente sacerdote y muy sabio, muy erudito, ¿verdad? Muy conocedor de la tradición. Ambos prometieron regresar para enjuiciar a los impíos y restaurar una era de paz y armoniosa. Según ciertos exegetas, en el Apocalipsis 9, 11, 12, le atribuyen que Cristo aparecería como y vi el cielo abierto, y aquí que un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzgue y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, el Logos de Dios. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio.
Toda su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. En comparación a esta profecía también se menciona en el Brahma Vivarta Purana Prakritikanda, capítulo 7, 60, 58, 59. 760, texto 58, 59. ¿Cuáles serán las condiciones cerca del final de Kali Yuga? ¿Y cuáles serán las acciones y el propósito del avatar Kalki? En ese momento habrá caos en la tierra. En todas partes las actividades indeseables de los ladrones y saqueadores aumentarían. En ese momento en la casa del Brahmana llamado Vishnuyasa, Narayan aparecerá como uno de sus rayos en la forma del gran Kalki, como el hijo de ese Brahmana. Será montado sobre un gran caballo y sosteniendo una espada en su mano. Él destruirá a todos los mlechas, malvados egoístas de baja mentalidad en la tierra. Así la tierra se deshacerá de los mlechas, después de lo cual desaparecerá. El Srimad Bhagavatam describe las actividades del señor Kalki de la siguiente manera. El señor Kalki, el señor del universo, montará su veloz caballo blanco de Badata y espada en mano viajará sobre toda la tierra exhibiendo sus 8 opulencias místicas y 8 cualidades especiales de Dios. Mostrando su inigualable refulgencia y cabalgando a gran velocidad matará por millones a los ladrones que se han atrevido a vestirse como reyes. Srimad Bhagavatam 12.2, 19, 20. Oh Devas, no deben demorarse, pues sus porciones plenarias nazcan en la tierra. Más tarde conferiré la responsabilidad de gobernar la tierra a 2 poderosos reyes llamados Maru y Devapi. Luego se establecerá otra vez Satya Yuga, la era de oro, donde viven por miles de años parcialmente en la tierra. Así, restablecer los principios de la región como era antes. Tenga la ciudad de que regresaré a Vaikunta, el rey Dios, y solo después de destruir a la serpiente venosa de la de Cali. Eso lo dijo también, esta es otra cita también del Kalki Purana. Aunque esta será la final encarnación de Krishna en este ciclo de 4 yugas o eras, pues antes Krishna profetizó venir como Buda y luego como la más reciente avatar, el Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero Kalki es la más comparable a la aparición que predice ¿cómo se llama? Las revelaciones. Ambos corresponden milagrosamente las oraciones y fervor de sus creyentes, quienes atestiguan recibir en forma tangible sus bendiciones. Y existen millones de testimonios de personas que han transformado sus vidas por invocar el santo nombre de ellos y dejar atrás vicios y conductas destructivas. Es una realidad esto. Dice así, fíjense, dice, ambos son adorados como niño Dios por sus devotos. Otro paralelismo es la adoración como niños por parte de sus fieles. Es común en la tradición católica la veneración del niño Dios desde el nacimiento hasta la levantada en la Candelaria. Paralelamente, el niño Krishna es venerado como Ladu Gopal, el niño de los dulces, y en especial en el mes de Kartika como Damodar, el niño que fue atado en el vientre por su madre con una devoción especial. Mire, voy a poner aquí a ver si se pueden ver. Bueno, allí, mire, bueno, hay una iconografía Madre Yasoda con Krishna y Madre María con Krishna. Luego aquí está el lugar donde nació Krishna. Sí, el actual templo que ya lo hicieron. Y aquí está la catedral del nacimiento de Jesús, ¿sí? De la natividad. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Adoración iconográfica e iconofórmica. Aunque solo en las sectas derivadas del protestantismo no, hasta lo repudian. Desde los inicios del cristianismo hasta nuestros días, todas las iglesias como la ortodoxa griega y rusas, las coptas, las iglesias coptas, la anglicana y la romana, o sea, católica, etcétera, los fieles han adorado a Cristo en íconos, los cuales, según la fe popular, han hecho milagros como llorar, hablar con sus fieles, moverse, etcétera. Paralelamente, Krishna es adorado con sus íconos como mandato canónico y existe un registro histórico enorme de milagros hasta el día de hoy, donde los íconos toman leche, comida, hablan con sus devotos y muchos milagros de todo tipo. Actualmente esto ha sido videograbado como toman la leche las murtis, o sea, las imágenes, los íconos de Krishna. Ambos son adorados como el esposo del alma de alguno de sus devotos. Muy interesante esto, ¿verdad?
En el misticismo carmelita español tenemos a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Ávila, quienes compusieron poesía mística sobre la búsqueda del amor conyugal de su alma con Cristo. En la tradición de los Gaudiya Vaishnava, los devotos de Krishna, seguidores de Chaitanya, también existe una fuerte tradición mística del amor conyugal de algunas almas puras como amantes de Krishna en el reino espiritual, la cual es exaltada y personificada en el amor de las gopis, las devotas vaqueritas de Krishna, en especial Radharani. Esto corresponde a lo que los teólogos llaman el matrimonio espiritual, o sea, las bodas de Dios. Ambos han sobrevivido y han sido el objeto del odio y ataque corrosivo de los infieles y siguen siendo una experiencia viva espiritual de sus devotos. Ambos son el objeto de devoción y amor como adoración de millones de devotos a lo largo de la historia. Y ahora tienen un alcance global después de miles de años de haber nacido. O sea, Krishna sigue impactando a la gente, pero mismo el Señor Jesucristo. O sea, eso no, al contrario. Ambos indicaron que el reino de Dios o cielo espiritual está lleno de muchas moradas. En el caso de Krishna se llaman Vaikuntha Loka, los planetas espirituales donde habitan las diversas formas de Dios y avataras. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Juan 14:2. Muy interesante esto, unas comparaciones. Seguimos aquí. Aquí voy a poner otra imagen que puse. A ver si se ve. Aquí está la ascensión de Cristo y de Krishna. Cuadros, aquí hay otro de Cristo hablando, ¿verdad? Ahí es un icono muy bonito de Jesucristo y ahí está Krishna también ahí. Y aquí la reconstrucción de la cara del manto de Turín. A ver si se puede ver. Ahí está. Muy bien. Dice así. Ambos son llamados por nombres semejantes, Cristo y Krishna, aunque realmente el nombre de Cristo es Yeshua ben Yosef. Yeshua ben Yosef. Jesús es el hijo de José. En arameo nunca se le llamó a él o él pronunció el nombre Cristo, pues esta es la traducción griega de Mesías, que significa el ungido, pues a los reyes se los ungían como parte ritual de coronación. Así, por arreglos de la providencia, a Jesús se le llegó a conocer mundialmente por el epíteto griego Cristo, más que Mesías. En cuanto a Krishna, su nombre completo es Vasudev Krishna, o como la tradición lo llama, Krishna Vasudeva, que significa Krishna, el hijo del rey Vasudeva, de la familia Brisni de la dinastía Yadu, todos ellos reyes ancestros. Literalmente, la palabra Krishna en sánscrito significa el color negro. También existen definiciones semánticas, tanto en el Mahabharata como en la Atharva Veda, que lo definen como Krish y Na, el supremo atractivo. El diccionario Amaracosa lo define y especifica tener una tez azulada. Lo mismo el diccionario Namakumudi, y con mayor antigüedad el Asteadille de Panini, como el Mahabhasya de Patanjali. Lo precisan en su definición de la praxis lingüística como Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, el Señor Supremo. Y además ellos estarán presentes donde se invoque su santo nombre. Mateo 18:20, porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Krishna dijo, mi querido Narada, en realidad no resido en la morada eterna, ni resido dentro de los corazones de los yogis místicos, sino que resido en ese lugar donde mis devotos cantan mi santo nombre y discuten mi forma, pasatiempos y cualidades. Padma Purana. Conclusión. Krishna afirmó, Bhagavad Gita 4:7, oh descendiente de Bharata, cuando quiera y donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa y un aumento predominante de la religión, en ese entonces yo mismo desciendo, Bhagavad Gita 4:8, para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de religión, yo mismo aparezco era tras era, Bhagavad Gita 4:9. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza divina de mi nacimiento y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. En un texto clásico de teología del sabio Krishna Das, siglo XVI, los versos siguientes resumen estos principios de la encarnación, o sea, la encarnación de Dios, de las encarnaciones. Vamos a leer. El avatara o encarnación, el avatara, se dice avatara, no avatar, como hacen los americanos, sí, los estadounidenses que hablan, hacen todo esdrújula, ¿no? Avatar, porque no usan no usan las agudas, ni usan ¿cómo se llama? Ni usan las agudas,
La siguiente, ¿cuál es? Yana, ¿no? Esdrújula y la otra. ¿Cuándo es la acentuación en la penúltima? Casi no la usan ellos, ni la aguda, usan más la esdrújula. Es avatara, dice. El avatar o encarnación de Dios desciende del reino de Dios con el fin de manifestarse en el mundo material. Y esa forma en particular de la personalidad de Dios que así desciende se denomina encarnación o avatar. Esas encarnaciones están en el mundo espiritual, el reino de Dios. Cuando ellas descienden a la creación material, adoptan el nombre de avatar. Madhya Lila 20-263-264 del Chaitanya Charitamrita. Al respecto, el eminente sabio Sila Prabhupada en su exégesis comentó: así pues, todos y cada uno de los avataras o encarnaciones del Señor tienen una misión específica y a todos ellos se les describe en las escrituras reveladas. A nadie se debe aceptar como avatar a menos que se le mencione en las escrituras. No es cierto que el Señor aparece únicamente en tierra hindú. Él puede manifestarse donde quiera y cuando Él quiera, cuando desee aparecer. En todas y cada una de las encarnaciones, Él habla tanto la religión como pueden entender la gente particular que se encuentra bajo estas circunstancias específicas. Pero la misión es la misma: llevar a la gente hacia el estado de conciencia de Dios y de obediencia a los principios de la religión. Algunas veces Él desciende personalmente, a veces envía a su representante fidedigno en la forma de su hijo, sirviente o profeta. Él mismo desciende de una forma disfrazada. Bhagavad Gita 4.8. Y en un tono conciliador recomendó, eso fue un diálogo que tiene con un padre alemán, un benedictino, un monje. Él dice así: si ustedes dejan de matar animales y cantan el santo nombre de Cristo, todo será perfecto. No queremos enseñarles nada, sino que solo pedirles que por favor canten el nombre de Dios. La Biblia también exige esto de ustedes, así que por favor cooperemos y cantemos. Si ustedes tienen algún prejuicio en contra del canto del nombre Krishna, entonces canten Cristos o Krishna. No hay diferencia. Si Chaitanya dijo, Namnakari Bahudani Sarva Sakti, Dios tiene millones y millones de nombres, y debido a que no hay diferencia entre el nombre de Dios y el mismo, cada uno de estos nombres tiene la misma potencia de Dios. Por lo tanto, incluso si aceptamos designaciones tales como hindú, cristiano o musulmán, si simplemente cantamos los nombres de Dios que se encuentran en nuestras propias escrituras, alcanzaremos el plano espiritual. La vida humana tiene por objeto la autorrealización, aprender a amar a Dios, y esa es la verdadera belleza del hombre. Bien sea que se logre, lleva a cabo ese deber como hindú, cristiano, musulmán, no importa, pero hágalo. Bhaktivedanta, Ciencia de la Autorización, 2018. Y bueno, para terminar la bibliografía, es la bibliografía: Arganis Juárez, Horacio Francisco, Antigüedades, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana de la Clásica Literatura India, Global Journal, Human Social Science, Arts, Humanities, Psicología, volumen 14, issue 2, versión 10, año 2014. Bien. Astor Yaakov Soul Searching, ok. Bhaktivedanta Swami, Bhagavad Gita tal como es, Ciencia de la Autorización, Srimad Bhagavatam de Krishna Payana, Roviral Taborel, Bhagavad Gita italiana, Barduz Lenkedmon, Evangelio de la Paz, Bautonen JB en Arcaísmo del Bhagavad Purana 1996 en Krishna, mitos, ritos y aptitudes, la Milton Singer West Center, Bullman Rodolfo, Cristo y Mitología Editorial Ariel, Bullman Rodolfo, Cristo y Mitología Editorial Ariel 1970, Casciano Mario, nell'arca di Noè, Religioni and Animali, editorial Corrosio, 1990. Concilio Vaticano II, Católico NE, Donner, TOF, Cultura en la Iglesia Antigua, Ensayo de Teología Histórica, Seminario Bíblico, Colombia, Medellín, 1992. Ay, bien, bien grande todo. Es muy grande la bibliografía. Mejor se las presento así, miren. Pero la pueden buscar, está en Academia EDU, en este foro, ahí aparece, ahí vienen todas las referencias, son como más de casi como 40 libros de referencias. Sí, como casi 50 referencias. Aquí tenemos unas fotos también de varias eminencias de la Iglesia Católica, entre el Papa Francisco y otros, con los seguidores de Krishna, ¿verdad? En diálogo, así platicando, conviviendo, en diálogo ecuménico. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, este video lo vamos a editar ahorita en YouTube, en nuestro canal. Suscríbanse, por favor, si te gustó este video, suscríbete, recomiéndalo, hazlo viral. Y incluso si luego quieres apoyar con donaciones a nuestro trabajo académico, te vamos a mandar la dirección de Patreon, que nos puedes compartirla en los comentarios. Y pero si no, por lo menos suscríbete, hazlo viral, compártelo con sus amigos que también lo compartan.
Creo que es un tema muy importante para aquellas personas honestas que están buscando la espiritualidad, que están buscando, que son, ¿verdad?, practicantes de la espiritualidad y los investigadores también, independientemente de la fe que practiquen. Que tengan un maravilloso día. Muchas gracias y preguntas en los comentarios. Muchas gracias.